La lectura nos lleva siempre a encontrar grandes relatos, narraciones. Casi siempre tenemos historias sorprendentes, pero yo creo que lo más difícil para un escritor es encontrar la voz narrativa. ¿Quién nos cuenta esa historia? Y a través de esa voz nos vamos a identificar, vamos a sentir que realmente esta historia es nuestra. Por eso es que hoy Letras y Murmullos les quiere hacer un viaje por el yo narrativo. Aquellas lecturas de tema universal que son contadas a través de una voz potente, escritas con una pluma experimentada. Como se llama el yo narrativo, es la voz rey de todas estas historias. Así que voy a darles mi lista, los 10 top, digamos, de esta primera voz, escritas, todos estos relatos escritos a través de este yo y recomendados por mis maestras de creación narrativa, grandes escritores, Espido Freire y Nuria Barrios. Comenzamos. Número 1, Moby Dick. El Moby Dick de Herman Melville. Escuchen esta frase. Así empieza Moby Dick. Llamadme Ismael. Esta frase se ha convertido en una de las citas más conocidas de la literatura en la lengua inglesa. Y claro, no deja de asombrar, porque aquí el escritor nos está plantando una duda. Ese llamadme Ismael, ¿es que en realidad es Ismael el que nos está contando su historia? ¿O quién es el que se esconde detrás de esa voz? Este es el juego que quiere hacer el escritor Melville con el lector en este caso. El número 2, El guardián entre el centeno de J. Salinger, The Catcher in the Rye, como es su título en inglés. Esta es la historia de un adolescente de 16 años. Él es el que se dirige al lector en este relato de vida. Un libro controversial en su época por su contenido, un contenido de intriga, un contenido en aquel entonces bastante subido de tono y a la vez controversial porque este libro ha sido como un libro de culto para personas como el asesino de John Lennon, inclusive el que trató de asesinar al presidente Reagan. En fin, eso no tiene nada que ver con el relato, pero ha sido un libro que sigue creando controversia. De hecho, también el escritor prohibió que se hicieran películas sobre su libro. Número 3, Las hermanas Bronte. Tenemos el relato de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Es la voz de Jane, una mujer que no es bella, pero que es fuerte, que es complicada y que nos va a relatar desde esa voz intensa lo que pudo haber sido una mujer en aquella época. Y tenemos el relato Lecturas obligadas, las dos, de Cumbres borrascosas. Este es de su hermana Emily. Y aquí Emily nos cuenta desde la voz de un personaje que llega a Cumbres borrascosas. En esta voz nos vamos a enterar qué es lo que sucede en esta casa y en las casas alrededor, la historia de las familias, pero maneja una técnica muy interesante que es la técnica de las muñecas rusas. Una historia dentro de otra historia y siempre desde la primera persona del singular, ese yo. El número 4, Lejana, de Julio Cortázar. Esto ya es la técnica de un diario. Nos acerca a la voz de su protagonista, que es Alina Reyes, y esto es en forma de relatos cortos, cada uno también con mucha fuerza desde la voz de ella, Alina. El número 5, La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel del 2010. Aquí es un joven aspirante a novelista quien nos cuenta su historia de amor, una historia de amor hermosísima. Se enamora de una persona mayor de su familia, una tía, como lo dice el título, y es este joven de nombre Varguitas,
probablemente, como todos dicen, un alter ego del escritor mismo, quien nos va relatando a través de los años esta historia que vivió con Julia. Número 6, Carta al padre de Kafka. Un gran clásico. Es la carta que Franz Kafka escribe a su padre y que el padre nunca recibe. Habla de toda su vida y la escribe a los 36 años de edad, aproximadamente unos 5 años antes de que él muera. Por supuesto, un tono epistolar. Y aquí lo que se puede decir de este tipo de lectura es que solamente conocemos la versión del que escribe la carta. No sabemos qué es lo que piensa el padre y cómo va a reaccionar. Pero es también un clásico y una lectura obligada. Número 7, La Edad de Hierro de Coetzee. También un premio Nobel de literatura. Y aquí Coetzee utiliza la voz de una mujer sudafricana quien le han prognosticado un cáncer que la va a llevar a la muerte y decide escribirle una carta a su hijo. Pero esta carta tiene el tono personal, va a ser un paso también por la vida, es el espejo de esta vida de ella, también un relato que conocemos, pero al mismo tiempo va a tener toques de lo que sucede en Sudáfrica en aquel entonces, y estamos hablando de la época del apartheid. Número 8, El largo adiós de Raymond Chandler. Aquí es el yo de la novela policíaca, de la novela negra. Y es un yo que se presta muchísimo porque le estamos dando voz al detective. Es el detective, en este caso el detective Marlowe, el personaje principal de las novelas de Raymond Chandler, quien nos cuenta la historia y quien nos va a llevar a la definición del crimen. El número 9, La mujer justa de Sándor Márai. Me encanta esta novela porque aquí tenemos un triángulo amoroso y es el esposo, la esposa y la amante. Son las 3 voces, cada uno va a contar su historia y no es la misma historia que normalmente es lo que sucede en estos relatos, sino cada quien va a contar cómo vivió ese amor desde diferentes perspectivas y diferentes voces, y te van a dar digamos que un tono redondo de cómo vivieron esa historia los 3 personajes, ese triángulo amoroso. Y por último, el número 10, Hotel World de Ali Smith. Hemos estado hablando del yo, de esta voz poderosa que nos va a contar su historia y que nos va a llegar en lo más hondo como lectores. Sin embargo, esta voz tiene una desventaja, una única desventaja, y que desde esta voz no podemos contar nuestra muerte. Entonces aquí tenemos el perfecto escenario que nos pinta Ali Smith, ya que uno de los narradores es un fantasma. Es la historia de 5 mujeres ubicadas en esta metáfora de Hotel World, que significa también la vida, cómo pasamos por la vida, y una de las voces viene del más allá para contarnos su historia. Así que, como ven, este yo no tiene límites y es una voz muy fuerte. Los invito a disfrutar estos títulos. Se termina ahora el año, pasamos al 2019. Sigan leyendo, que es el mejor regalo que nos podemos hacer para el próximo año. Gracias.